Gratitud que abre las puertas de las cárceles. Ese es el título de nuestro devocional este día. Estamos hablando de cómo la gratitud nos lleva a nosotros a tomar acciones de adoración, de fidelidad, de alabanza, de misericordia, de obediencia hacia Dios. Y esta semana estamos hablando de cómo nosotros servimos al Señor y tomamos acciones en su reino por gratitud. Hoy tenemos un pasaje muy interesante. Nuestro pasaje lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, su capítulo 16 y su versículo 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente, después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron tanto la palabra del Señor a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Una historia realmente impresionante y quizá nos muestra cómo Dios es tan poderoso, pero también es una historia que nos habla de cómo una actitud de alabanza y de adoración genera tanto poder para nuestras vidas, cómo toca el corazón de Dios y cómo en el devocional del día de ayer estábamos viendo que Dios ayudaba a los discípulos con cada acción que nosotros hacemos. Dios está presente porque Él ve las intenciones de nuestro corazón. Y en esta historia podemos ver que a veces las cosas no son tan fáciles. A veces las cosas se tornan difíciles en el momento en que estamos sirviendo a Dios.
Quizá usted ha experimentado la oposición o se ha encontrado con dificultades que se levantan cuando uno está dispuesto a servir a Dios, cuando uno está con el deseo de honrar a Dios en su vida. ¿Y qué sucede? ¿Cómo es? Es como lo normal para nosotros los hijos de Dios, que estamos con esa disposición de servir a Dios. Aquel que realmente no quiere tener problemas en su vida sencillamente no hace nada, pero aquellos que hemos decidido ir y hacer la voluntad de Dios es parte de lo que siempre nos vamos a enfrentar: obstáculos en el camino, oposiciones, desprecios, rechazos, calumnias, que puede venir incomprensiones de parte de otras personas, tal vez oposición en la familia, problemas que surgen. Es algo que siempre va a suceder, y aquí podemos ver que aún en medio de las dificultades, el apóstol Pablo y Silas, que lo acompañaba en esta historia, nunca callaron su boca. Pablo es un buen ejemplo de resistencia en medio de las pruebas, de las luchas. Él mismo dice que muchas veces fue azotado, muchas veces fue calumniado, muchas veces fue golpeado físicamente, azotado, apedreado, con hambres, con desvelos, dice la palabra de Dios. Y esta fue una de las historias en donde ellos experimentaron una oposición de tal manera por echar fuera un espíritu de adivinación en una muchacha, que hacían que esta habilidad demoníaca que tenía sus dueños generaran dinero. Pero al haber hecho esto, Pablo, y siento que también igual el enemigo aprovechó eso, ¿verdad? Porque él echó fuera ese demonio. Se levantaron otros, se levantaron los dueños de esta muchacha con un espíritu de adivinación, al ver que ya no podían obtener ganancias de ella, y vieron esta situación que estaba pasando. Alborotaron a la ciudad y llamaron a las autoridades, y eso hizo que Pablo y Silas pararan en la cárcel. Se los puede imaginar usted, heridos, golpeados, desnudos. Muchas veces nosotros tal vez no logramos resistir una prueba tal vez menor a esa situación, golpeados, desnudos, lastimados, tal vez sangrando. Imagínense, y los colocaron con cadenas en sus pies en la cárcel más profunda. Dice que fue en el calabozo, una parte de la cárcel, en lo más profundo. Quizá había frío, quizá había oscuridad ahí. Yo no sé qué estaban experimentando ellos en esa cárcel, en ese calabozo. Pero ¿cuál fue la actitud de ellos? Como en todos los obstáculos y como en todas las pruebas y en todas las situaciones difíciles que el apóstol Pablo vivió, la actitud fue de alabar a Dios, agradecer. Empezaron a alabar, empezaron a levantar su voz, empezaron a entonar alabanzas de agradecimiento a Dios. Esa es una buena actitud que nosotros debemos tener en medio de las pruebas, porque nuestra actitud de agradecimiento en alabanza y adoración en medio de las pruebas demuestra cuánto estamos nosotros confiando en Dios. ¿Cuántos pueden decirle en medio de una prueba: Señor, te doy gracias porque esto me está pasando? Pocos somos agradecidos en medio de una aflicción. La palabra dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Claramente vamos a ser capaces de dar gracias cuando entendemos que Dios es el único para nuestras vidas y que Él no nos deja y no nos abandona, aún en medio de la circunstancia más difícil. Y máxime si es cuando nosotros estamos sirviendo y haciendo su voluntad. Te lo aseguro, querido hermano, que Dios no te va a dejar, sino que Dios va a recompensar la fe y la alabanza y el sacrificio de adoración que sale y que brota de nuestro corazón. En esos momentos no salen quejas delante de Dios, sino que salen alabanzas, como en este caso ellos empezaron a adorar y alabar al Señor con todo su corazón. Tanto era, dice, que su alabanza y tanto era su adoración a Dios, que se oía, dice, estaba en alta voz. No lo estaban haciendo escondidas, a pesar de lo que estaban viviendo. Levantaron la voz y todos los demás
presos los escuchaban. Como resultado de eso, el amor de Dios, la misericordia de Dios y el poder de Dios se manifiesta sobre la gratitud en medio de las dificultades, porque vino la presencia de Dios, se manifestó en un poderoso terremoto allí en esa cárcel, que hizo que los cimientos de la cárcel se empezaran a conmover y las cadenas se soltaron. Pero quiero que vea cómo este movimiento de Dios y este respaldo de Dios que vino sobre ellos liberó y abrió las cárceles de 3 maneras. No solamente se abrieron las puertas de la cárcel de golpe, dice la palabra. Fue algo tremendo. Me imagino que las puertas tronaron cuando se abrieron de golpe. Pero algo importante que pasó. No solamente las cárceles se abrieron, las cadenas en los pies de Pablo se soltaron. Allí es donde Dios le estaba diciendo, las puertas que los hombres te cierran, yo te las abro. No hay puerta que hombre cierre para nosotros cuando Dios está presente en nuestras vidas. Todas las cadenas que puedan venir serán rotas en su nombre, porque no hay nada que impida nuestros pasos para avanzar en el plan perfecto de Dios, en su camino, en su reino, en su obra. No habrán cadenas que limiten nuestros pasos cuando estamos dispuestos a caminar con el Maestro de Maestros, haciendo su voluntad. No en vano le decimos Señor a Jesús, no en vano nosotros le decimos, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Claro, es nuestro Señor, por eso le servimos con todo nuestro corazón. Y nuestro Señor romperá cada cadena que el humano nos quiera poner. Nuestro Señor abrirá las puertas que el ser humano o el enemigo quiera cerrarnos. Aquí podemos ver una demostración, pero saben, todavía la historia no termina así. No solamente las cadenas de Pablo se soltaron, sino que también, qué increíble, se soltaron las cadenas de todos los demás presos. Dios no solamente bendijo a Pablo y respaldó a Pablo y a Silas en la cárcel, también demostró que él quería liberar no solamente en lo físico a los prisioneros de esa cárcel, sino que también fue una demostración que él también podía cambiar su vida y el resto de su existencia si entendían que el Dios poderoso estaba presente con estos dos que fueron tratados como criminales por servir en su reino. Todavía la historia continúa cuando el carcelero se da cuenta de esto. Él dice, entra y postrado y les dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Las puertas de este corazón también se abrieron. Él los lleva a su casa, les da de comer y lo más impresionante, cómo termina esta historia, no solamente los prisioneros de la cárcel vieron la gloria y el poder de Dios y vieron que Dios realmente podía salvarles y cambiarles su vida, también la familia del carcelero fue salva. A medianoche se estaban bautizando todos. Aquí va la lección de este día. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en este día? Cómo Él respalda cuando somos agradecidos. Creo que nosotros debemos abundar más en alabanza. Debe abundar más nuestra adoración. Si estamos en dificultades o nos enfrentamos con obstáculos por servirle a Dios, por compartir la palabra de Dios, no te preocupes. Es cuando Dios más puede manifestar su favor a la vuelta de lo que nosotros estamos haciendo. Dios nos está esperando con una victoria muy grande en nuestras vidas. Por eso no debemos temer. Cuando vengan los obstáculos, adoremos y sigamos alabando a Dios aún con mayor intensidad, porque eso hará que no solamente las puertas que se nos quieran cerrar se abran, sino que también las cárceles de las vidas, las cadenas de las vidas atadas por el enemigo también se abran. Creemos firmemente que muchos corazones van a venir a los pies de Jesús y por eso nos anticipamos a adorar, a alabar al Señor con todo nuestro corazón, aún en medio
de las dificultades. ¿Cuántos quieren estar agradecidos en medio de la prueba? ¿Cuántos nos atrevemos a adorar intensamente a Dios en medio de las dificultades? Siempre decimos, no vamos a parar de amarle, no vamos a parar de alabarle, no vamos a parar de adorarle. Nada hará que nosotros callemos lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Su voz se está haciendo oír y lo que Él está hablando, nosotros lo diremos porque estamos agradecidos con Él y porque nuestro Dios es grande. Nuestra oración de este día es, Señor, te doy gracias porque aún cuando estoy pasando pruebas y dificultades, sé firmemente que estás conmigo y sé y estoy seguro que veré las respuestas a mis oraciones. Mi gratitud, Señor, sigue firme delante de ti, porque sé que tú eres la fuente de poder, la fuente de ayuda y la fuente de amor y la fuente de victoria que tengo. Hoy te doy gracias, porque sé que no solamente abrirás puertas para mí en toda oposición con el que yo me pueda encontrar, sino que también traerás libertad a muchas vidas. Señor, gracias, porque sé que sacarás de la cárcel en la que se encuentran muchos corazones. Las puertas se van a abrir, sus cadenas se van a romper y quebrantar en tu nombre. Bendecimos tu nombre, Jesús, porque sé que vamos a ver la victoria en nuestra vida y en la vida de muchas personas por las cuales estamos orando en este tiempo. Gracias, Señor. Te seguimos alabando y te seguimos adorando con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Bendiciones a todos.